Salud en la Cátedra de Diagnóstico Físico 2. En este día les hablaremos acerca de la enfermedad de Addison. Mi nombre es Diana Ivette Ocota Morales. Comenzaremos hablando acerca de la introducción y los objetivos del seminario. Posterior a ello, les hablaré acerca de la definición y clasificación de la enfermedad de Addison. El síndrome de insuficiencia renal o enfermedad de Addison es uno de los trastornos poco comunes en la práctica clínica. Se da cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinados hormonas. En la enfermedad de Addison, las glándulas suprarrenales ubicadas justo por encima de los riñones producen muy poco cortisol y a menudo muy poca aldosterona. La enfermedad de Addison se presenta en todos los grupos de edad y en ambos sexos, pero cabe mencionar y destacar que se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Y puede ser potencialmente mortal y el tratamiento va orientado a reemplazar la deficiencia hormonal. En los objetivos, el general, identificar el enfoque diagnóstico de la enfermedad de Addison y sus aspectos clínicos más importantes. Específicos, definir el concepto de la enfermedad de Addison, determinar su clasificación y datos epidemiológicos de importancia, exponer las manifestaciones clínicas y el enfoque diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad de Addison es la situación clínica originada por la deficiencia parcial o total de la secreción de hormonas córticos suprarrenales, fundamentalmente glucocorticoides y mineralocorticoides, cortisol y aldosterona. La corteza suprarrenal produce tres hormonas, los glucocorticoides, en los que tenemos el cortisol, que es producido principalmente en la hipófisis, los mineralocorticoides, en los que tenemos la aldosterona. La aldosterona está regulada por el sistema renina-angiostenona. Esta también cabe mencionar que es importante que se encuentre en condiciones adecuadas para que se produzca de manera adecuada la aldosterona. Y tenemos los andrógenos. La clasificación. Las farmacológicas son las más frecuentes, pero de cuadros menos graves. Las patológicas o espontáneas son menos comunes, pero son más importantes y suelen ser más graves y amenazantes. Para comprender eso, debemos saber que los valores normales de cortisol son de 10 a 15 miligramos en 24 horas. Es decir, que cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, puede alterar nuestros valores de 200 a 300 miligramos en 24 horas. Y eso lo podemos ver evidenciado como, por ejemplo, cuando se dan dosis altas de glucocorticoides, estas los vamos a observar en síndromes cruzoides. Son dosis suprafisiológicas, es decir, mayores a las que se producen en el día a día. Y también tenemos que también se puede producir una insuficiencia suprarrenal. ¿Y cómo produce eso? Cuando nosotros damos un tratamiento y se suspende de manera abrupta. Y también tenemos las patológicas espontáneas, que son menos comunes, pero son más importantes y suelen ser más graves y amenazantes para la vida. La insuficiencia suprarrenal patológica puede clasificarse en primaria, causada por enfermedades que destruyen las suprarrenales o por la ablación total de estas, y la secundaria debido a una enfermedad o a lesiones quirúrgicas o por radiación hipotálamo hipofisiaria. Buen día, mi nombre es Lourdes Elizabeth Paniagua y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de la etiología y epidemiología de la enfermedad de Addison. En cuanto a la etiología de la enfermedad de Addison, podemos mencionar que existe una gran gama de causas, entre las que se encuentra la adrenalitis autoinmune, que esto obedece a dos tipos de factores, que puede ser de manera genética como inmunológica. La adrenalitis tuberculosa, que como bien podemos observar en la tabla, esto ocupa el segundo lugar en frecuencia de la enfermedad de Addison, tan solo por detrás de la adrenalitis autoinmune. Hay otras infecciones como las meningococcemias, la blastomicosis, la histoplasmosis o incluso el SIDA. Estas infecciones ayudan o promueven a la enfermedad de Addison
debido a que el daño en las glándulas suprarrenales en la enfermedad de Addison generalmente lo causa una enfermedad de tipo autoinmunitaria, es decir, cuando el sistema inmunitario se encuentra siendo atacado por sus propias células y órganos. Por lo tanto, en este tipo de infecciones, donde podemos observar cómo el organismo se encuentra inmunodeprimido, le es más fácil a las propias células del organismo atacar y destruir a las glándulas suprarrenales, por lo que se puede observar esta hipofunción. Hay otras causas, como las causas hemorrágicas, que estas se dan frecuentemente por la toma de anticoagulantes. Causas neoplásicas, entre las más frecuentes tenemos a los melanomas a nivel de colon, estómago, mama, pulmón y linfomas. Como lo mencionaba anteriormente, estas neoplasias, al ser de tipo maligno, atacan al organismo, ya que, como bien sabemos, en una neoplasia maligna se da una destrucción, ya sea de manera parcial o de manera progresiva del organismo. Es como se va generando esta hipofunción debido a que las glándulas suprarrenales se encuentran atacadas y o también destruidas la cantidad de hormonas necesarias para mantener una adecuada función. Hay procesos infiltrativos, entre ellos vamos a destacar la sarcoidosis, la amiloidosis y la hemocromatosis. También en la iatrogenia tenemos que la causa más frecuente por la que se presenta la enfermedad de Addison es el uso de medicamentos como el etomidato o el ketoconazol. Hay causas congénitas como la adrenoleucodistrofia y la adrenomieloneuropatía, entre otras. Y en cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que esta enfermedad se trata de un cuadro que aparece con más frecuencia en la mujer que en los hombres, en una relación de 2 a 3 sobre 1. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque mayormente vamos a ver su incidencia o su aparición entre los 15 y los 60 años aproximadamente. Mi nombre es Héctor Joel Pérez Saldívar y yo voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas y del enfoque diagnóstico de la enfermedad de Addison. Las razones que originan la consulta suelen ser bastante inespecíficas, pero el motivo principal suele ser la existencia de astenia y de debilidad progresivas, que son explicables por los diferentes trastornos electrolíticos y por el metabolismo hidrocarbonado que existe en esta enfermedad. Además, estas van acompañadas, pues, a menudo de mareos, anorexia y adelgazamiento. La presencia de un cuadro digestivo no explicado por otras causas, con náuseas, vómitos y constipación, junto a los signos mencionados anteriormente, es otro modo de presentación de la enfermedad. En la mujer suele haber hipomenorrea o amenorrea y en el hombre suele haber disfunción sexual eréctil. Además, también pueden existir otras alteraciones como las mentales, en las cuales encontramos la lentitud, la falta de concentración, la conducta depresiva o una conducta indiferente. Estas manifestaciones pueden acompañar al cuadro o pueden construir un propio cuadro en el cual se puede basar el motivo de consulta. En el siguiente cuadro podemos observar las diferentes manifestaciones clínicas de la hipofunción suprarrenal. Encontramos los síntomas y los signos. Y encontramos una pequeña mnemotecnia, la cual nos va a servir para poder recordar cuáles son los síntomas principales y cuáles son los signos principales.
Las 3A nos va a servir para poder recordar los síntomas principales, que son la astenia, la anorexia y el adelgazamiento. Y las 3H nos van a servir para poder recordar los signos, los 3 principales signos, que son la hiperpigmentación, la hipotensión y la hiperpotasemia. En el enfoque diagnóstico, pues la existencia de una o más manifestaciones clínicas descritas anteriormente y la presencia constante y progresiva, pues van a despertar una sospecha de hipofunción suprarrenal, que van a orientarnos hacia la búsqueda de otros signos también y también a la realización de exámenes complementarios que puedan confirmar lo que nosotros estamos sospechando. Mediante la anamnesis, pues se deben de recoger la posible existencia de antecedentes personales, ambientales, como por ejemplo los medios socioeconómicos, ¿verdad? También que orienten hacia la presencia de alguna enfermedad, como por ejemplo la tuberculosis, o también antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, ya que pues existen síndromes poliglandulares en los que la enfermedad de Addison se combina y existe en el mismo paciente o en sus familiares. Eso sería todo de mi parte. Hola compañeros, para continuar con el tema, les hablaré acerca de la enfermedad de Smith, el síndrome de Carpenter y el examen físico. Bueno, el síndrome de Smith o síndrome poliglandular tipo 2 se caracteriza por ser una enfermedad de tipo autoinmunitario. Generalmente, esta va a ser más frecuente entre las edades de 20 a 60 años. En la población es una enfermedad poco frecuente. También se va a caracterizar por asociación de la enfermedad de Addison o con otras enfermedades de tipo endocrinopatológicas autoinmunitarias. Algunas de ellas pueden ser la diabetes, hipoparatiroidismo, es decir, el cuerpo no produce una suficiente cantidad de la hormona paratiroidea, que es esencial para mantener el equilibrio de dos minerales importantes en el cuerpo, el cual es el calcio y el fósforo. La ovaritis, esta se caracteriza por una inflamación de un ovario, y la hipofisitis, que es inflamación de la glándula hipofisiaria. La combinación más frecuente de la enfermedad de Addison con enfermedad tiroidea autoinmune o con diabetes mellitus. El síndrome de Smith, como les mencionaba, se caracteriza por la enfermedad de Addison, que es una enfermedad tiroidea autoinmunitaria, o diabetes mellitus tipo 1, que pueden vincularse con otras alteraciones de naturaleza autoinmunitaria, es decir, están relacionadas con otras enfermedades de tipo endocrinopatológicas. Algunas de ellas es el vitiligio, que aquí vemos la imagen de un paciente que presenta vitiligio, que existe una descoloración de la piel, es decir, va perdiendo las células pigmentarias, que son los melanocitos, los encargados de la pigmentación de la piel, una hepatitis autoinmunitaria, miastenia gravis. Es
Un signo clínico muy frecuente en la enfermedad de Addison, la anemia perniciosa y una enfermedad celíaca. El síndrome de Carpenter, o también llamado acrocefalosindactalia tipo 2, esta va a ser una enfermedad congénita, autosómica, recesiva, poco frecuente. Va a estar caracterizado por un cierre prematuro de los huesos del cráneo, por anormalidades craneofaciales, por defectos cardíacos y retardo de crecimiento y otros trastornos. En el examen físico del paciente con enfermedad de Addison, habitualmente va a presentar una hiperpigmentación que va a estar localizada en la mucosa bucal, como podemos observar en la imagen. También en los pliegues de las palmas de las manos, en los codos, las rodillas, los nudillos, el lecho unguial y los sitios de roce. En cicatrices recientes, en los pezones, en la zona perianal y perigenital. El vello pubiano y axilar van a estar disminuidos. La tensión arterial es baja y característicamente se va a encontrar una hipotensión ortostática. A continuación, les presentamos esta imagen que presenta signos clínicos de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es conocida también como una insuficiencia suprarrenal, es decir, la hormona suprarrenal no produce una cantidad adecuada de la hormona cortisol y en algunos casos de la hormona aldosterona. Es por ello que se presenta la siguiente sintomatología. Hay un oscurecimiento del cabello, pecas, hay una hiperpigmentación de la piel, hay una hipotensión arterial, el vitilegio. En caso de insuficiencia adrenal autoinmune, causa más común de la enfermedad de Addison, de un 70 a un 90%. Va a haber una disminución del vello axilar, la hiperpigmentación de pezones y zonas de fricción. Va a haber una debilidad muscular, es conocida como la miastenia gravis. Y va a haber una disminución del vello púbico. De igual manera, la pigmentación de la mucosa, como anteriormente les mencionaba. A continuación hablaremos sobre la crisis addisoniana. La crisis addisoniana se presenta en los casos graves de la enfermedad de Addison, donde el paciente aparece sumamente afectado, postrado, con síntomas como vómito, muy hipotenso y con signos de depresión salina. La progresión y agravamiento de este cuadro constituye tal crisis y si no se le reconoce y se le trata con urgencia, conduce a lo que es un shock hipovolémico y puede producir hasta la muerte del paciente. Las pruebas de laboratorio pueden demostrar anemia, hipoglucemia, hiponatremia e hiperpotasemia, urea y creatinina elevadas. En la insuficiencia renal primaria resulta afectados todos los sectores hormonales y el cuadro es más grave debido a la falta de aldosterona, que condiciona el grave trastorno hidroelectrolítico. Desde el punto de vista de los exámenes complementarios, el signo hormonal más sensible es el aumento del nivel plasmático de ACTH. A medida que progresa la distribución suprarrenal, las alteraciones bioquímicas se hacen más netas y dentro de esas tenemos la caída del cortisol sérico y urinario a valores notablemente inferiores. El incremento a veces notable de la concentración plasmática de ACTH
con la combinación de datos de niveles basales de ACTH, plasmática, cortisol sérico y urinario, y su respuesta a la inyección de ACTH sintético, que puede certificar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria en cualquiera de sus estadios. Dentro de otros estudios complementarios vamos a tener lo que es la tomografía computarizada de las suprarrenales, que permite visualizar glándulas grandes, deformadas y calcificadas en la tuberculosis. También la resonancia magnética, que será útil cuando se sospeche un origen hipotálamo hipoficiario del cuadro. Por último, puede estar indicado el estudio de la función tiroidea y del resto de las funciones hipoficiarias, como también la investigación de otras patologías autoinmunes asociadas, por ejemplo, la tiroiditis. Continuando, yo le voy a hablar sobre un caso clínico de la enfermedad de Addison. Retomando lo que nuestros compañeros habían dicho, la enfermedad de Addison es poco común. Es cuando las glándulas suprarrenales producen parcialmente o no producen ciertas hormonas antes mencionadas. Nuestra paciente será Sara Carolina Aguilar Valdés, de 11 años de edad y 6 meses. Ha ingresado al hospital con una sintomatología iniciada de hace 3 días, antes en la cual está constituida por vómitos, diarrea líquida profusa, fiebre, calambres en las piernas, dolores osteoarticulares difusos e intranquilidad con angustia torácica. 2 meses atrás había estado hospitalizada durante 10 días presentando un cuadro bastante similar al de ahora, el cual fue interpretado en esa ocasión como gastroenteritis aguda grave. En sus antecedentes personales, nuestro paciente Sara fue nacido de un embarazo de término, en un parto normal, que llegó a pesar 4 kilogramos. Fue criada al pecho materno durante sus primeros 6 meses de vida, en el cual también se le empezó a dar sopa, para posteriormente, de forma gradual, agregarle otros alimentos. En las enfermedades que ha tenido nuestra paciente Sara, son sarampión y cogeluche. En los antecedentes familiares, el padre falleció hace 10 años de una úlcera gástrica. La madre padece de afectación cardíaca. Son 9 hermanos, todos vivos, aparentemente sanos. No han habido abortos y no hay antecedentes de tuberculosis a nivel familiar. En el examen físico, se ve que nuestra paciente Sara está muy decaída, tiene una expresión indiferente y tiene un buen estado nutricional, aunque está deshidratada moderadamente. En la piel tiene un tinte ligeramente bronceado y tiene la elasticidad disminuida. Presenta por momentos lipotimias y tiene una temperatura de 36.5 grados Celsius. Llama la atención la existencia de zonas hiperpigmentadas en diferentes regiones. La existencia de zonas hiperpigmentadas se da en las zonas de mayor fricción. También presenta un tinte violáceo en las zonas de encías y boca. Y en el examen físico, como podemos observar, hay diferentes signos, los cuales son comunes en la enfermedad de Addison, como la piel ligeramente bronceada, las zonas hiperpigmentadas y el tinte violáceo en encías y boca. En los signos vitales, el pulso de nuestra paciente está en 120 latidos por minuto, tiene una presión arterial de 70/50, su peso corporal es de 31 kilogramos y talla 1.35 metros. Hola compañeros, prosiguiendo con la discusión del caso clínico, como pueden ver, los médicos le dejaron unas pruebas y unos exámenes de rigor a la paciente Sara, pues ella quedó hospitalizada con el diagnóstico de una gastroenteritis aguda. Ellos le indicaron una flebloclisis de suero de Ringer y glucosado al 10% en 2 partes. Se le deja también una desoxicorticosterona 5 miligramos cada 12 horas por día, más cafeína y régimen hidrocarbonado. Pues para
dejarle esas pruebas de rigor a la paciente, ellos llegaron a un diagnóstico, pues al momento de hacerle el examen físico, ellos pudieron notar que la paciente tenía una hiperpigmentación en su piel. Esto llamaba mucho la atención para ellos, pues tenía la posibilidad de que ella tuviera un diagnóstico, no específicamente por presentar o por llegar al centro de salud con una gastroenteritis aguda, pues anteriormente ella ya había llegado con una gastroenteritis aguda y esto hizo que ellos tomaran más exámenes y decidieran ver qué más había, pues como médicos tienen que entrar más a fondo y poder ver qué es lo que está afectando si ya había llegado más de una vez con una enfermedad gastrointestinal. Entonces, se dieron cuenta que su enfermedad gastrointestinal no era un motivo o un caso de algo bacteriano o algo viral. Y dieron con la posibilidad de que la paciente tuviera una enfermedad de Addison, pues ella tenía esa hiperpigmentación en su piel. Entonces, llegaron a ese caso y le dejaron estas pruebas y exámenes de rigor que pueden ver en la pantalla. Y se dieron cuenta que sus glándulas mamarias tenían un escaso desarrollo. Y como pueden ver acá también, hay más exámenes que le dejaron a la paciente. Obviamente ella quedó ingresada y se le dejó ese medicamento. Entonces, la paciente, en cuanto a su tratamiento, siguió y se le agregó también un cloruro de sodio al 20%, 20 cc diarios, ante esa sospecha de una posibilidad de una enfermedad de Addison. Se le sustituye la desoxicorticosterona por un extracto de córtico suprarrenal 5 cc cada 6 horas, presentando así una mejoría a la paciente. A los días presentó que ella ya su estado de ánimo estaba mejor. También desaparecieron sus vómitos, la mejoría con su hidratación, ya no estaba deshidratada la paciente. También ya tuvo un apetito, ya tuvo mejor apetito. También su presión arterial estaba de 70 sobre 50 milímetros de mercurio, ahora estaba de 85 sobre 55 milímetros de mercurio. También su presión sanguínea ahora está de 90 sobre 60. Y siguieron haciéndole esas pruebas de rigor, como pueden ver acá. Y pues llegaron al diagnóstico exacto y se dieron cuenta que sí, la niña de 11 años y medio, ella tenía una enfermedad de Addison y también se pudo restablecer gracias a una mejoría porque ella también tenía pues su insuficiencia suprarrenal aguda. Y con estos exámenes y esas pruebas de rigor que se le hicieron, la prueba de Robinson de Power-Kepler era una importante para poder diagnosticar que ella tuviera una enfermedad de Addison. Eso era lo que les queríamos presentar, un pequeño caso clínico acerca de la enfermedad de Addison. Y muchas gracias por la atención prestada. Y aquí terminamos nuestra exposición sobre la enfermedad de Addison.